Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado Patri, Juan de Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen.
Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su fugaz cruza el cielo y no sabes dónde va. Si sabes que en el mundo nadie puede llegar hasta el fondo del mar, y sabes que es en vano seguir esperando a un tren que nunca llegará. Son máquinas viejas que se están oxidando detrás de aquellas rejas y que están esperando navegar en el mar de la libertad. Oh. Estrella fugaz cruza el cielo y no sabes dónde va.
aquellas rejas y que están esperando navegar en el mar de la libertad. Son máquinas viejas que se están oxidando detrás de aquellas rejas y que están esperando navegar en el mar de la libertad. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. A la reflexión de hoy la titulo ¿Soberanos o sometidos? La tolerancia exagerada de la ciudadanía a la intolerancia nos ha llevado a una situación insostenible. Hemos sido demasiado tolerantes como ciudadanos. Con los enemigos, pero también con los propios, que son responsables de esta situación. Hoy, en el momento político que vivimos, las alternativas están alejadas de capitalismo versus socialismo, patria versus colonia, libres versus dependientes, democracia versus autoritarismo. En mi humilde opinión, debemos poner eje en nuestra soberanía. Como ciudadanos, debemos ser soberanos de nuestros pensamientos cuando pretenden domesticarnos, estigmatizarnos y perseguirnos por pensar diferente, para luego reclamar y exigir como ciudadanos derechos, pero también formas de vida y de comunidad. Nos vienen a imponer día a día qué debemos consumir, qué aplicación debemos tener, y continuamente debemos actualizar esas aplicaciones. O sea, nos tienen entretenidos con hábitos que no son humanos. Debemos estar conectados a un sistema que nos oprime, que nos somete. Ellos dicen, o Agustín Laje en persona de Fundación Faro, los que piensan distinto no son conciudadanos, no son adversarios, son enemigos. Repito, somos muy tolerantes con la intolerancia. Ya no decidimos por nosotros. Despertemos, ciudadanos, antes de que no podamos sostener la soberanía de pensar. Pero ya yendo a nuestra realidad distópica, hemos tenido una semana movida. Y empecemos con una buena noticia
aunque su demora un tanto injusta, me refiero a la sentencia post-mortem de la masacre de José León Suárez, que después de 70 años la jueza Vence lee un fallo que condena a cadena perpetua a Aramburu, Rojas y otros implicados, estableciendo la lesa humanidad para los juzgados. Realmente es una buena noticia como antecedente, pero la justicia llegó un poco tarde, 70 años posterior. En otro orden de cosas, también tenemos el Super Rigi, en donde Julia Estrada, no sé si tenemos el video número 2. Si tenemos el video 2, Julia Estrada nos aclara algunas situaciones del Rigi. Vamos con el video. Entonces ahora el turno a la diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. Yo estoy muy sorprendida del nivel de caradurez política que vi todo el día. Arrancaron diciendo que Milei desendeudó a la Argentina. ¿Ustedes están bien? Fueron al Fondo Monetario Internacional, chicos, el año pasado, por 20.000 millones de dólares. Después le pidieron la escupidera a Scott Bessent. Tienen más deuda en dólares, más deuda en pesos. Y los fondos buitre que dijeron que vienen a arreglar son del megacanje de Sturzenegger, de la crisis de Bullrich y de Sturzenegger, que están acá al lado en el Senado paseando con la ley de sociedades. Toda de ustedes, toda de ustedes, de sus gobiernos. Y ahora nos quieren convencer de verdad, yo estoy sorprendida, que el RIGI y el Super RIGI son formas de desarrollo industrial de la Argentina. Es espectacular, no sé qué libro leyeron. Se golpearon la cabeza cuando vinieron y descubrieron que esto era política industrial. A ver, 1.800 millones de dólares al año conceden en rebajas de impuestos. Sí, es cierto, toda política de régimen, de promoción de inversiones significa hacer concesiones. Es verdad, son gigantes. Yo no haría este tamaño de concesiones. De hecho, la ley de GNL no hacía esto y Petronas estaba igual en Argentina, invirtiendo para hacer plantas de licuefacción, no para los barcos que vienen y se van, con 10 veces menos de reducción de impuestos, 30 años, pero 50% de liquidación de divisas en Argentina y sin prórroga al CIADI. Ahora, 1.800 millones de dólares, ¿a cambio de qué? Porque cualquier política de inversiones significa hacer concesiones a cambio de algo o a cambio de resolver algún problema. No me quedó claro en todo el día cuáles son los problemas que vienen a resolver. Vamos a repasar. Proveedores locales. Ya pusieron 20% el año pasado en el Senado, en el RIGI. Ahora celebran como un logro el 20%. Lo transfugiaron en la reglamentación, lo disfrazaron de obra civil. Entonces, finalmente, esa compra de proveedores locales no termina ocurriendo porque la computan adentro de obra civil. Y además ocurre algo que dijo recién una diputada propinante de mi bloque, que es que lo ponen a precios de mercado a competir con China. Entonces, finalmente no contratan proveedores locales. Punto 1. Entonces, con 26.000 empresas menos no hay a cambio generación de empresas en Argentina. Punto 2. ¿Los dólares se liquidan en Argentina? No. Al tercer año, libre disponibilidad. Entonces, sí, claro que hay un problema de liquidación de dólares. Punto 3. Empleo. ¿Saben cuántos empleos dijo Adorni que se iban a generar según el RIGI? Acá, cuando vino a la interpelación. 28.000 puestos de trabajo. 28.000. Salieron los datos del INDEC el lunes, se destruyeron 250.000. 250 versus 28.000. Chicos, la cuenta no da y se crearon 600.000 empleos informales, según el INDEC, que para mi ley es algo bueno, lo quiero decir. Fiscalmente, ¿arregla algo fiscalmente? Tampoco, esa es la concesión, en todo caso. Por cierto, conceden contribuciones patronales, no sé cómo van a resolver el sistema previsional que tanto supuestamente les preocupaba de la sustentabilidad a la hora de no dar la moratoria. Bueno, la sustentabilidad a la hora de poner contribuciones patronales al 10% no les importa tanto. No hay transferencia tecnológica, no hay
exigencia de protección ambiental. Entonces, no queda claro cuál es el beneficio en dólares, no queda claro el beneficio en proveedores locales o empresas argentinas, no queda claro el beneficio en empleo, no queda claro el beneficio fiscal, al contrario, genera un agujero fiscal, comprometen espacio fiscal por 30 años, igual que bienes personales, con concesión de espacio fiscal hasta el 2038, no hay transferencia tecnológica y no hay exigencia ambiental. ¿Cuál es el negocio para los argentinos? Lo pregunto en serio porque la verdad es que política de promoción de inversiones, créanme, queremos todos. ¿Qué más pasó con el RIGI? Galan Lithium de Catamarca ya tenía inversiones comprometidas de diciembre del 23. El Quemado en Mendoza desde noviembre del 23. Los Azules de McEwen desde noviembre del 23. Diablillos de Abrasilver en Salta desde septiembre del 23. Petronas entraba igual con la ley de GNL. No tenían que hacer el regalo que hicieron. Por cierto, se terminó yendo por la inseguridad jurídica de Milei, que le movió la planta de un lugar a otro. Es una política de picking winners, efectivamente, como discutía recién la diputada, porque lo que hicieron fue elegir ganadores donde ya estaba garantizada la rentabilidad en los sectores en donde específicamente se arma una economía de enclave. Y no me quiero poner a desarrollar porque va a ser muy largo, pero sí quiero hablar del caso del upstream. Acá, en julio del 2024, dijeron: el gobierno descartó que la inversión en pozos de petróleo en Vaca Muerta pueda recibir los beneficios del RIGI. Una noticia que la pueden ir a buscar tranquilamente en EconoJournal. El gobierno argumentan que no es correcto incluir dentro del RIGI la perforación de pozos en áreas de Vaca Muerta porque si una empresa derriqueó el yacimiento, perforó y tiene buenos niveles de actividad, es porque ya logró despejar la ecuación económica de su negocio, por lo que no precisa incentivos adicionales. Sturzenegger ya había negado esa posibilidad durante el debate del proyecto de ley bases. En febrero de este año le dieron al upstream el RIGI y ahora vienen con el super RIGI. Por cierto, si fue tan exitoso el RIGI, hubieran prorrogado el RIGI, pero evidentemente necesitan todavía más beneficios fiscales. Yo quiero detenerme en una reflexión final que tiene que ver con cuál es el país que ustedes están pensando. Porque finalmente el RIGI es una herramienta más y el super RIGI también, son herramientas. Pero ¿cuál es el país que están pensando? Porque, a ver, el 45% de los puestos de trabajo los genera la industria, la construcción y el comercio. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, así funciona la Argentina. Y tan solo el 9% son generados por minería, petróleo y gas, agro, ganadería y pesca, actividades súper importantes, pero que solamente tienen un impacto, una elasticidad, empleo-producto del 9%. No vamos a contener al conjunto de los argentinos solamente con las actividades adentro del RIGI, que en un 93% son minería y energía. Algo vamos a tener que hacer para tener un país industrial. O el plan es que el despedido de Acindar vaya a sacar oro a San Juan. El plan es que los despedidos de Comodoro Rivadavia, de YPF, del convencional, vayan a Añelo a ver si consiguen trabajo en el no convencional, cuando ya el intendente les dijo no vengan porque no hay lugar, no hay infraestructura. El plan es que Dante Choi, que vino a la Comisión de Economía, Silencio, por favor. Venda su empresa, despida a todos sus trabajadores y se dedique a la olivicultura en La Rioja. ¿Saben qué pasa? Se puede salvar el empresario, pero no cierran los puestos de trabajo. Y hay otra cuestión que me parece grave. Hablaron todo el día de batería de litio. Estudien un poquito la cadena de valor. Estudien un poquito. El litio funciona con integración vertical. Argentina ya saca carbonato de litio, toneladas de carbonato de litio, y está muy bien. El tema es que el carbonato de litio ya se está procesando en otro lado porque funciona con integración vertical. O se procesa en Chile, o se procesa en Brasil, o directamente en China. Si nosotros queremos tener baterías de litio, no tenemos que votar un super RIGI, tenemos que votar una ley de cuota, que yo la propuso este bloque. Cuota para el procesamiento obligatorio en Argentina. Ya termino, muchas gracias. Ya termino. Eso es lo que tenemos que hacer. Discutamos política industrial. Si necesitaron vender el RIGI y el super RIGI como parte de una política industrial es porque en algún lugar, les incomoda que en Argentina cada vez haya más gente afuera. Por esa razón, presidente,
Nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto, porque es un proyecto que no exige a cambio para los argentinos nada, no redunda en empleo, no redunda en divisas, no redunda en proveedores locales, no redunda en protección ambiental, no redunda en transferencias tecnológicas tampoco, más bien prorroga con concesiones muy largas, espacio fiscal y prorroga la jurisdicción, pero sí creemos que la Argentina tiene que tener una política de promoción de inversiones y tiene que hacerse pensando en los argentinos, en los 47 millones de argentinos y en que haya más empresas como ya se hizo con Néstor y con Cristina. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrada. Bueno, esto es el RIGI, que al final terminó siendo votado. Evidentemente es un régimen de saqueo, de sometimiento al que vamos a anular y vamos a rechazar. Así que los que intenten venir a invertir, aténganse a las consecuencias de un futuro, porque no vamos a estar 30 años con ese régimen de saqueo. Será difícil con esta democracia degradada, pero deberá ser con nuestra dirigencia a la cabeza o sobre la cabeza de nuestros dirigentes. Más temprano que tarde llegará el castigo atronador de una población maltratada. Ahora vamos a ver, gracias a la inteligencia artificial, tal vez encontremos la explicación de la conducta de algunos legisladores y una nueva actividad que aparentemente tiene Karina Milei. Vamos ahora con el video número 3. Vamos a ver la nueva actividad de Karina. Yo creo que Adorni cometió errores, digo, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial. ¿Vale la pena hacer un análisis en detalle de lo que dijo, del dónde se invirtió, no invirtió? Todo mentira. Creemos que Adorni debe dar un paso al costado. Que venga el jefe de gabinete, porque de todo lo que dijo el último día que vino, creo que fue el 29 de abril, nos mintió descaradamente. Pero si esto no les parece sometimiento, Schwarzenegger, vamos a la imagen número 4, Schwarzenegger, bueno, el ministro de Regulación, piensa degradar a la Armada y a la Prefectura. Piensa disolverlas y hacer una pequeña policía naval para nuestros mares, porque en realidad no sé si vale la pena tener toda esa flota o esa prefectura dispuesta a un mar que ya no explotamos, que lo explotan las multinacionales. Esa es la política de este gobierno. Nuestro embajador acaba de anunciar un nuevo acuerdo de entrega. El muy cipayo y arrastrado lo anuncia como un logro. Se trata de Pax Silica, la reciente coalición internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar el suministro global de inteligencia artificial y semiconductores. Asegurar el suministro de minerales para Estados Unidos, no para nosotros, que nosotros somos los que lo poseemos. Nuestra Patagonia no nos da respiro y tenemos un reclamo a Alberto Bereltinec, que aparentemente no atiende a los ciudadanos ante las consultas, pero reacciona ante algunas cosas que no quiere reconocer. Vamos ahora con el video número 5, a ver cómo reacciona Bereltinec en algunas situaciones. La secuencia fallida del allanamiento a Bereltinec
dejó algo muy claro. El gobierno no es mudo. Sabe responder. Es decir, cuando quiere responder, responde. Rápido, con tono, con enojo, con precisión. Perfecto. Ahora usemos esa misma vara para mirar el poder. Porque si el gobierno puede salir en apenas horas a desmentir una noticia, también podría salir a responder lo que se le viene demandando hace años. A ver, con la misma velocidad, ¿por qué no publican los sueldos de los funcionarios públicos? O con la misma claridad, ¿por qué no abren las declaraciones juradas de los funcionarios? O con la misma energía, expliquen cuál es la arquitectura con la que chupan los datos privados de los teléfonos de los rionegrinos. Con la misma indignación, expliquen qué función cumple cada una de las personas que aparecen en la filtración de los recibos de sueldo de la legislatura. Y con la misma fuerza, respondan por la ruta del dinero W. Esa trama que mezcla a Beretitnek con empleados enredados en causas por extorsión y lavado en torno a negocios en nuestra provincia como los préstamos usurarios a trabajadores estatales, medios de comunicación y la millonaria pauta estatal. La única verdad es la realidad. Un error corregido no convierte a un Estado opaco en uno transparente. Una desmentida no reemplaza la rendición de cuentas. Nosotros no administramos el Estado. Ustedes sí. Entonces, tienen que responder. No a mí, a todos los rionegrinos. Porque hace años que no lo hacen y ya vemos que cuando quieren pueden responder rápido. Bueno, y por último, por problemas de internas en el oficialismo, se demoró el avance del tratamiento del proyecto de ley sobre extranjerización de nuestro territorio. Algo que vamos a seguir insistiendo en reaccionar ante este saqueo y que evidentemente no podemos permitir que se extranjerice la tierra que tenemos. Bueno, hoy tenemos como invitado a Oscar Verón, capitán, que viene con un tema que venimos hablando, que es un eje soberano por el que tenemos que pelear, tenemos que discutir, seguiremos peleando, seguiremos discutiendo, pero fue asignado la concesión nuevamente a Jan de Null, asociado con empresas o personajes argentinos como Neus, como la familia Neus, como la familia de Román, exactamente, con las empresas Servimagnus y Loginter, vinculados a Santiago Caputo. Evidentemente, los Neus son amigos de Santiago Caputo. Es más, esto también irritó al expresidente Mauricio Macri porque lo dejaron afuera del negocio. Pero esta licitación llega a concretarse después de muchas irregularidades, de muchas imprecisiones, de informes que no fueron hechos, informes de... falsificado, ¿no? Bueno, pero lo voy a dejar a Oscar que desarrolle realmente toda esta implicancia de ecocidio que genera esta nueva situación de concesión. Te escuchamos, Oscarcito. Bueno, primero, buenas tardes a todos los que estén atentos a seguir informándose a este programa realmente que se ocupa de los temas de los temas candentes, ¿no? Así que es un placer estar acá y lamentablemente tenemos que decir que tal lo venía planificando gran parte del gobierno. Han logrado la adjudicación de la licitación internacional del dragado y mantenimiento y señalización de nuestros ríos. Porque cuando quieren hablar de hidrovías se olvidan quieren que nos olvidemos que estamos hablando de nuestros ríos. Uh-huh. Y realmente es tan desprolijo, como bien decís vos, y tan faltante de cosas, que han seguido adelante a pesar que entre ellos se están peleando mal. Porque del otro lado
se lo adjudican a la belga Jan de Null en asociación con Servi Magnum, que está asociado con Román, con el grupo Neus, todo lo que vos comentaste, pero del otro lado tienen la empresa belga DM, que está denunciando fuertemente, hasta con solicitada. La empresa belga también tiene una formación bastante fuerte, ¿eh? No solamente, debe ser que no está con los caputos, ¿viste? Claro, ese es el tema. Se ve que Santiago y algún otro más caputo tienen la suficiente fuerza, Karina Milei mismo, para poder dejar de lado la otra empresa belga que está integrada por el fondo de inversión Colbert Kravis, por Clear Street, Great Lake, Dragado, qué sé yo, todo, que es una de las mayores proveedoras de servicios de dragado de los Estados Unidos. O sea que mirá. La empresa belga ha sido dejado, a pesar que Argentina, a través de Milei, que lo termina concretando, a pesar que ya había empezado Alberto Fernández, firma un acta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, militar de Estados Unidos, donde nos asesoran, entre comillas, a qué profundidad se va a dragar, el manejo de las cuencas hídricas, el manejo de la cuenca una de las más grandes del mundo, que es la Cuenca del Plata, con un reservorio de agua dulce que es el acuífero guaraní, entre otras cosas. O sea, hay tantos intereses, que es el camino por donde salen los minerales. Todo lo que la mega minería explota salen por el río Paraná. Ahora, yo tengo una pregunta, Oscar. Sí. En el Mississippi, ¿quién lo draga? ¿Una empresa privada o lo draga el ejército de Estados Unidos? No, acá se ocupa el ejército. No entra nadie ahí. Bueno. No entra nadie. Ningún barco que no sea de bandera yanqui ingresa en ningún río, y mucho menos en el Mississippi, que es digamos, no es el río Paraná, el río de la Plata, pero es indudablemente una de las vías principales que tiene Estados Unidos para el traslado por el sistema, que es menos contaminante, que es más económico, que es el de barcazas. Bueno, pero perdón, ¿y por qué nosotros tenemos que adecuar el río a los Panamax y no trasladar la mercadería en barcaza? ¿Porque somos sometidos? Porque desde Menem para acá se ocuparon de varias cosas. Entre eso, primero hacer desaparecer la flota fluvial argentina, después ELMA, y lo que se dedicaron es a vender, a negociar, digamos, el tránsito, por donde comercian, o sea, en los ríos, los mares, todo. Nuestra línea marítima, nuestras líneas fluviales fueron entregadas absolutamente a banderas extranjeras. No nos olvidemos que no fue digamos, primicia o iniciado por Milei. Acá hay una continuidad de todos los gobiernos que han sido cómplices absolutos, pero realmente ha hecho una entrega que ha superado cualquier otro negociado que se hubiera hecho. Y atreviéndose, como te digo, ahora a entregarle a Jan de Null, a pesar que ha sido faltante de toda índole en lo que hace el aspecto. Hay denuncias de los mismos empresas, las otras empresas, no hay estudio, claro. No solamente nosotros. Impacto ambiental no hay estudios. No, para nada. Tendría que haber existido un impacto ambiental por terminación de obra, porque la obra que se inició fue de 25, 27 pies que tenía el río Paraná a 34 pies. O sea, esa obra ahora se terminó y empieza una nueva obra de 34 a 44 pies. Tendría que haber existido ya un estudio de impacto ambiental de terminación de obra. Y, por supuesto, un estudio de la proyección, ahora con todos los medios que tenemos, si no podemos hacer un estudio de lo que va a pasar en estos 25 años que se adjudican y nos van a perforar el río Paraná y el río La Plata, casi 800 kilómetros de largo, realmente no hay excusa. No hay excusa porque, aparte, como bien dijiste vos, esto se transforma en un ecocidio. Este dragado se hace, cuando se habla de dragado, la otra vez lo decía, muchas veces la gente ignora qué significa el dragado, más allá de que es cavar una zanja dentro, en este caso, en el cauce de un río. Esto significa lisa y llanamente que va a profundizar el cambio que ya existe. Va a acelerar
en la velocidad del río. Total, va a limpiar costa, va a barrer costa, va a barrer playa, va a hacer desaparecer isla. El material que se extrae, se calcula por un estudio, también lo dije, un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que lo manifestaron en una audiencia pública que hizo en su momento Alberto Fernández, que en 10 años se extraerían, se removerían 800 millones de metros cúbicos de sedimento, 800 millones, de los cuales muchísimos son contaminados. O sea que va a haber una contaminación absoluta de lo que es el agua potable, de lo cual conviven no solamente la biodiversidad, sino las poblaciones ribereñas. Acceden los isleros al agua potable. Pero una cosa, ese volumen de sedimento que se remueve, ¿dónde se termina depositando? Bueno, ¿cómo dragan? Qué buena pregunta. Usted sabe también, compañero. Buena pregunta porque en el sentido, todos piensan, bueno, se tirará sobre la costa. Si tiran sobre la costa, primero tapan humedales, tapan la boca de los riachos, o sea, no solamente van a afectar a los pueblos ribereños, sino van a afectar a todo aquello que se alimenta de los múltiples riachos y ríos que desembocan en el río Paraná y en el río de la Plata. Es absolutamente, ¿qué va a pasar con ese sedimento? Bueno, se calcula que igual van a quedar algo en la costa, porque ¿qué hacen? Extraen en la parte que tienen que ir profundizando y lo descargan en la zona donde está más profundo el río Paraná, porque no es un río que es parejo, los 34 pies, hay lugares que existen mayores profundidades y en otros menores. En esa que tiene menores van a dragar, van a extraer y van a tirar en la que tiene mayores. ¿Qué hace? La correntada, el río, su corriente, desemboca en el río La Plata. Todos los ríos con sus afluentes, el Pilcomayo, el Bermejo, y San Lorenzo, la infinidad de ríos y riachos que depositan su primer, sedimento y después eso lo trasladan y terminan, se calcula, en un 70% en el río La Plata. Hoy, el delta del Paraná ya dejó de ser el delta del Paraná nada más, es el delta del Paraná y del río La Plata, porque es impresionante lo que se denomina los lugares de descarga, donde se han acumulado las arenas, los sedimentos, son bancos de arena, se llama. Antes existía lo que se conocía como el canal costanero, donde navegaban los areneros para poder ir a cargar, o barcos menores. Hoy ni siquiera los veleros, cuando hay bajante, pueden salir. Ya tienen, el otro día hablaba con compañeros, tuvimos el encuentro ahí, el cuarto encuentro de soberanía federal en Rosario, sí. Donde hablábamos con distintos compañeros de isleros, diciendo lo dramático que está sucediendo, no solamente con la biodiversidad, algo que uno no se ocupa, pero todo esto, toda esta profundización, mayor velocidad del agua, todo eso está trayendo un cambio absoluto en lo que es el tipo de pesca deportiva, pesca artesanal, pesca comercial, turismo, va a cambiar todo. O sea, la sociedad, la comunidad, no se ha discutido. Y toda esa descarga que va a llegar al Río de la Plata, primero, nosotros tenemos dos salidas hacia el Río de la Plata, que una es por el Paraná de Las Palmas, que desemboca y se comunica con los canales de vinculación, y Punta Indio, que ese es un capítulo especial, se comunican a través del canal Mitre. Ese canal Mitre es de eterno dragado, igual que el canal Punta Indio. La mayor cantidad de material se deposita ahí y se para porque el mar tiene altura de marea, que es un frontón. No es que el material va a llegar al océano, no llega al océano, va a seguir. Pero aparte es un canal artificial, con lo cual, al ser transversal, es lógico que el sedimento que está bajando por el río Paraná a la velocidad que está bajando se deposite en el canal, en ese canal artificial. Yo siempre, porque es oblicuo, sí. Es transversal. Estamos hablando del canal Punta Indio en este caso. Sí. Porque yo siempre invito a los compañeros y todo, cuando salimos a hacer explicaciones en distintas
en facultades, en centro cultural, en bachillerato populares. Nos estamos dedicando muy fuertemente, y vos sos uno de ellos también, a difundir y que la gente conozca esto, más allá de los medios que son importantes. Revalorizamos el estar tete a tete, cara a cara. Hay que ir a buscar a los jóvenes, hay que ir a buscar a la sociedad, a la comunidad, que cree que como uno está cerca del río no le va a afectar. Acá le va a afectar todo, porque van a tapar las tomas de agua, ya han pasado. Van a dejar otras tomas de agua de más arriba en el río Paraná sin agua potable, pasó en Victoria. Con esa profundización y con las bajantes, van a haber bajantes como siguen existiendo, ya no hay más la influencia del niño, la niña, del bebé, lo que sea. Acá el efecto es el ecocidio del dragado. El cambio climático ha producido que hoy no se siga sucediendo el ciclo normal del agua. Acá no hay evaporación, no hay árboles, macho, nos llenaron los campos de soja, de granos, y nos llenaron de agrotóxicos. Estamos comiendo y viviendo y bebiendo comidas y líquido envenenado. Y bueno, todo esto es en aras de que las grandes multinacionales dragadoras que están asentados principalmente en la costa entre Timbú y Arroyo Seco, que es la costa santafesina, a la altura de Rosario, Puerto San Martín, tenemos todas las grandes que son las que dominan el país, son las que manejan, las dueñas de los campos, las dueñas de los agrotóxicos, ellos son las dueñas de todo. Y no solamente, no nos olvidemos lo terrible que está pasando la falta de control. ¿Por qué hablamos de la falta de soberanía más allá que viene a ser el dragado y la señalización? Se viene desde la etapa de Menem. La falta de soberanía significa que no hay un solo control en la carga, en la cantidad de carga y en lo que se carga. Se calcula, se estima que hay más de un 30% de evasión. Me pasaba a mí cuando yo era capitán y se dragaba un tiempo atrás, estábamos dragando el Estado, Prefectura nos anunciaba que un barco teníamos que dejarle el paso, que venía un barco llevando granelero, que venía con un calado, que es la parte del casco que se va por debajo de la línea del agua. Venía con 12 pies, un dicho, ¿no? 12 pies, y realmente traía 14, 15, o sea, venían con 3 o 4 pies más de lo declarado, que eran toneladas de grano contrabandeado. Es lo que sigue pasando. Alcir Argumedo ya lo denunciaba en su época. Sí, ahora tenemos una persona que yo le saco el sombrero, que es Carlos Delfrade, que ha hecho un informe impresionante de cómo ha crecido el narcotráfico. Claro, porque al no controlarse la carga, se puede transportar cualquier cosa. Pero no, ni hablar. El narcotráfico, según un pequeño informe, dice, en Vicentín, en estos últimos años hubo 5 cargamentos de narcóticos. Después bueno, Vicentín, que era la que Alberto retrocedió en chancleta. Retrocedimos en chancleta y nos dimos con la nuca. Claro, él y no todos nosotros. Bueno, sí, nos hizo retroceder a nosotros. Pero después se subieron 4 cargamentos en Rosario y 2 cargamentos en San Lorenzo. Llegan de noche las barcazas y suben narcotráfico porque es el que da más dividendo que parece que por los supuesto, granos, ¿viste? Pero por supuesto. Pero bueno, lo que pasa es que todo eso dicen que está manejado por la DEA, está auspiciado, tiene auspiciante, y es muy difícil ejercer esa soberanía cuando entregamos en ese acta memorándum todo el control al gobierno de Estados Unidos. Entonces, todo esto nos está trayendo realmente esta necesidad de seguir denunciando, de seguir luchando. Hubo un encuentro maravilloso en Rosario, muchísima gente, también hubo compañeros que fueron a repudiar la llegada de Milei al Día de la Bandera y a compararse con Belgrano. No tiene vergüenza, no tiene nada, realmente no tiene nada en el cerebro, no tiene nada. Lo único es una marioneta cumpliendo órdenes que le emanan lo que es el poder, no solamente Trump, sino el poder que lo maneja Trump también. Así que nosotros nos queda seguir resistiendo, porque si hay algo que vengo diciendo, en 10 años nosotros vamos a llegar caminando a Colonia y con puente pasando los canales, porque los barcos tienen que seguir saliendo. Pero para retomar ese tema, justamente lo que estábamos diciendo antes, que ese sedimento removido, en la fuerza
que lleva el río va a ir llevándolo hacia el Río de la Plata. Ese Río de la Plata que tiene un mar que por sus crecidas hace de tapón y queda todo ahí. Vos sabés que yo hago aguas abiertas y mi intención era hacer el cruce del Río de la Plata hasta Colonia. Sí. Pero si espero un par de años, voy caminando. Aprendí a nadar en... No, voy caminando, no tengo que nadarlo. A nadar en tierra, dijo. Claro, lo único que voy a tener que cruzar es el canal que por el que salen. Es tanto el poder de la agroexportadora que lo que menos necesitan, por ejemplo, indudablemente, seguir manteniendo el canal Punta Indio. Si realmente pagaran ellos el peaje, todo, que es lo que con eso se draga, con el monto que recaudan el peaje, que se calcula $300 millones al año, esta vez, para mantener el canal Mitre y el canal Punta Indio a 40 pies, va a ser carísimo. Pero van a pagar fortuna para poder, vamos a pagar fortuna porque la trasladan a la sociedad. No, pero perdón. Eso no lo pagan las multinacionales, eso se lo cobran a los productores. Los productores tienen que aumentar el valor de exportación o el valor de consumo interno, sencillamente para compensar ese valor de flete. Vos sabés que nosotros... En la película Argentina Sangra, evidentemente, ahí lo dice un productor, que los perjudicados con el flete de la concesión por el dragado, lo terminan pagando los productores, porque las multinacionales les terminan bajando el precio a los productores para hacerse cargo de ese. Y en la nueva concesión que se autorizó, se puso un precio base que es más caro que el que figuraba antes. Sí, pero es natural, porque tienen que dragar a lo loco. Está bien, pero dragar a lo loco para entrar barcos más grandes, cuando en realidad lo que deberían sacarlo en barcaza sin tener que dragar. Entonces, ¿cuál es el encarecimiento? No entiendo si no es un negocio solamente para cargar más sin control. A ver, el negocio que tienen ellos, quizás no sean... porque acá entran buques, hay 3 tipos de buques que entran en el Río de la Plata y Río Paraná. El tipo de buque Panamá, que es el habilitado construido para pasar por el canal de Panamá, que tiene una eslora, un largo, de 230 a 290 metros. Sí, son ciudades. Cargan 80.000 toneladas como máximo. Suelen salir con un 70% de la carga. ¿Desde Rosario? De Rosario, de la zona esa. Con un 70% de la carga que después o van a completar a Santos, o van a completar a Quequén, o van a completar a Bahía Blanca. Ellos quieren hacer el negocio redondo, lo quieren sacar lleno. Claro. Entonces no van a ir a Quequén, ninguno, y el grano de Quequén quedará en Quequén, o irán barcos. Específicamente a Quequén. A Quequén y en Quequén hay una buena cantidad que van a cargar, y otro en Bahía Blanca, porque tenemos... buque como el Capi Sige de 250 a 300 metros de eslora, y eso cargan hasta 200 toneladas. Estamos hablando de un Panamá 800 a 2.000 toneladas. 80.000 a 200.000 toneladas, perdón. Y después tenés el otro que se llama un Handy Mac, que tiene una eslora de 140 a 200 metros, que es el que más entra en el río Paraná, que cargan 55.000 toneladas. Ok. Pero el más grande entonces es el que... A ellos les interesa que entren. Cuanto menos barco entren y se lleven más cargados, significa más ganancia. Tal cual. Ellos estiman la ganancia. Y el canal Punta Indio, antes de irnos de ahí, es como vos dijiste vos, está atravesado, recibe la influencia de las corrientes que bajan por el río Paraná, Paraná de Las Palmas, Paraná Guazú, y el río Uruguay. El río Uruguay también aporta, y todo eso, como está atravesado, semi-atravesado, bastante atravesado la corriente, se deposita. En los informes que hacía antes la Administración General de Puertos, uno podía leer, se dragó 800.000 metros cúbicos de sedimento, de los cuales del canal Punta Indio se dragaba 457.000.
O sea, más de la mitad siempre lleva del dragado lo lleva a Punta Indio. Y han desestimado absolutamente porque han cortado, ya tenía presupuestado todo esto, y esto fue Massa y compañía. No nos vamos a echar la culpa a Milei nada más. Milei no lo reactivó. Pero perdón, acá... Ya estaba aprobado el presupuesto. Acá en 2010... Festejábamos que ya estábamos por iniciar que no lo íbamos a hacer el Estado Nacional porque nuestro... Sí, pero podía haber sido una empresa nacional al menos. Por lo menos tener y algo. Haber hecho manejado por el Estado Nacional seguro. Y haber hecho un estudio serio de impacto ambiental para tratar de reducirlo. Lo que le hubiese permitido, saber qué cantidad de grano sale, cómo salen. Hoy nada. Nada, ni el puerto de Montevideo está concesionado por 60 años. Sí, 80 años, una empresa belga. Entonces, vos decís, es mucha la lucha que tenemos por seguir por delante. Bueno, nos quedamos sin programa, Oscar, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cierre y vamos a seguir, si te parece, el próximo viernes o el otro, como vos dispongas, y así profundizamos más algunos de los temas, porque esto lo tenemos bien claro que nos están sometiendo, ya no somos una colonia, o ya seguimos siendo una colonia, pero ahora nos pretenden someter aún más, digamos, persiguiendo a la población, la ciudadanía, para que ni siquiera tengamos la energía de quejarnos. Entonces, esto tenemos que seguir difundiéndolo, seguir resistiéndolo. Si querés... hace un cierre. Sí, como cierre puedo decir, nosotros veníamos, como te dije, de este encuentro, seguimos encontrándonos, que lo es importante en muchos lugares, seguimos sumando adhesiones de distintas organizaciones. Nosotros tenemos un compromiso soberano, la 2CTA, por ejemplo, la CTA Autónoma Nacional, la CTA Autónoma de Provincia de Buenos Aires, la CTA Autónoma de Capital, con la CTAT, con organizaciones sociales como la Corriente Clasista Combativa, como movimientos sociales, populares. Creo que hay un crecimiento de algo que vos dijiste al inicio de este programa. Hay un crecimiento porque la gente está harta, ya se cansó, más allá de que primó el miedo a quedarse sin trabajo, primó el miedo a ver cómo daban de comer a sus hijos, primó el miedo a cómo lo mandaban al colegio. Sigue estando vigente el tema de la salud, el de la educación. No pueden seguir gobernando así y nosotros mirando para un costado. Tenemos que tener una exigencia clarísima que, digamos, todo aquello que están en contra de este gobierno, la oposición, como se dice, se dejen de joder y realmente se pongan al frente del reclamo absolutamente imprescindible para cambiar esta historia. Argentina es un país libre, soberano, y no puede ser que siga siendo entregado su territorio, su agua, su aire, sus riquezas hitícolas, sus bienes comunes naturales absolutamente entregados. Y mucha atención con el tema de Islas Malvinas, mucha atención con Tierra del Fuego y mucha más atención con la Antártida Argentina. Vienen por todo lo nuestro, vienen por nosotros a hacernos esclavos. Así que está en nosotros si queremos soportar las cadenas y no liberarnos de ellas. Bueno, gracias, Oscar. Y bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes a las 15 horas, hasta que todo sea como lo soñamos. Y vamos a ir con un tema, es el video número 6, en donde el pueblo mapuche empieza a difundir su música adaptada a la modernidad, pero desde su idioma, que después termina diciéndolo en español. Pero vamos con el video número 6 para cerrar el programa y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos y seguimos estando resistiendo.
Ha, rume kumei kimer tuku an mishana we pinienta inche taku banku samen mapu meu kepaleni el kantu kimun kom ta ni puche mai inche tacho yun punien en kuru mapu meu inche tacho yun pu kurantu mapu meu tintu mia unyi pu futakeche ni fo lil meu yima punya kai kuifike fungu fentrenche tau shalkale kei kom langun kankai tanyi mapu montu mange painta inne wen puyu mapu Wichukan ei filtro kin mapu meu 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 Les mo que foi en gun Welunye nega en gun Kame takinyen kui fitungu meu Nutra ke en gun Guma ke en gun Wesha tungu kui fitungu meu Ta infeipial Wesha kui fitungu Puka wenka kulutu fachi mapu meu Que wapa en gun Langun kache pa en gun Kom nyipu mapu chete fumange pa inda ina we punya timun Mapuche nienta inche Yo soy mapuche y qué Mapuche nienta inche Yo renací en mi ser, como esto debió ser. No nací con mi idioma, como pueden ver. Criado entre los paisanajes de Cusamen. Hoy busco mi lengua para que el día de mañana los míos sanen y no se coman el verso. Mirar para atrás no es perder el progreso. Es para saber bien para dónde vamos, de dónde venimos y por algo acá estamos. Mi apellido y mi color de piel, la historia de mi pueblo vive en mi ser. Mapuche criados en la meseta, en la estepa dura donde no dura cualquiera. Y siempre orgulloso de ser donde soy. Cusamen, como digo, mi tierra de bendición, donde encontraron un lugar para vivir. Paisanos que después de la campaña los largaron para morir. Por eso estamos acá, no nos pensamos marchar. La lucha de los abuelos seguimos para avanzar. De buen mis paisanos no hay que aflojar. Si todos juntos en esta tierra podemos soñar. Mapuche nienta inche Mapuche nienta inche Mapuche nienta inche Yo soy mapuche y qué Y no sientan yehuen Por ser mapuche Fele yemai Pekamuten. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias.